Bienvenidos a otro episodio de Reaccionando a. Como vieron en el título, hoy voy a estar reaccionando a Bridget Malcolm, una ex modelo, ex ángel de Victoria's Secret. Ella estuvo hablando con el programa de 60 Minutos Australia y les estuvo contando un poco de su historia trabajando con Victoria's Secret, sobre todo en los desfiles. Obviamente sé que va a decir cosas fuertes, de hecho ella todos estos años ha estado hablando y alzando la voz, intentando concientizar sobre el maltrato que tuvo cuando trabajó en Victoria's Secret y en todo el mundo de la moda. Si ustedes no saben hasta ahora, el show de Victoria's Secret era un desfile muy comercial, muy conocido internacionalmente, que empezó en el 95 y ha sido cancelado en el 2018. Acá en Argentina por lo menos no era algo que se mostrara en la tele porque no tenemos locales de Victoria's Secret, pero sí podíamos verlo online o inclusive muchas veces en las discotecas pasaban fragmentos de los desfiles, sí. Muy bizarro, lo sé. Recuerdo estar en los boliches bailando con mis amigas, mirar para arriba y ver que en la pantalla estaba el desfile de Victoria's Secret, ver a todas estas ángeles de Victoria's Secret con esos cuerpazos, inmediatamente sentirme mal con mi cuerpo. Innecesario mostrar eso en una discoteca, pero bueno, ahí estaba. Desde el punto de vista del modelo, les puedo decir que si tenías el cuerpo para hacer ropa interior, las agencias iban a querer mandarte a hacer este desfile de Victoria's Secret porque te abría las puertas a trabajos más importantes y mejor pagos. Como dije antes, el desfile de Victoria's Secret es un desfile muy comercial, entonces no iba a abrirte las puertas directamente a el mundo high fashion para hacer desfiles como Chanel, Prada, etcétera, etcétera. Pero sí te podía abrir las puertas a hacer trabajos que pagan muy bien, como por ejemplo trabajos de cosmética, que esos trabajos pagan muy bien. Así que este video de Bridget me llama la atención, quiero verlo, quiero saber qué es lo que va a decir, porque generalmente los ángeles de Victoria's Secret no suelen hablar mal de Victoria's Secret, si bien en estos últimos años ha habido controversia suficiente como para cancelar el desfile directamente en el 2018. Una de las primeras cosas que me llamó la atención, que después desencadenó también todo este tema de la cancelación de Victoria's Secret, fue cuando Karlie Kloss dijo que no iba a estar participando más en los desfiles de Victoria's Secret porque no era la imagen que ella quería transmitir. Personalmente, esa fue la primera vez que escuché a una modelo decir que no quería participar de un desfile de Victoria's Secret y a mí eso me llamó la atención. Sin más vueltas, vamos a ver el video. No voy a poner el clip completo, por supuesto. Si quieren verlo, dejo el link abajo. Démosle play. A few years ago, Australian sensation Bridget Malcolm strutted that famous runway. I'm smiling, but I know the way I look. The look in my eyes is dead. I was dead. I've been groomed by a much older man. I've been sexually assaulted multiple times. I've been told to do cocaine to lose weight by my agent. I'd been told whilst I was underage to just have lots of sex to lose weight. I once had one of the top photographers from Victoria's Secret say, if you got skinnier, you will become an angel. I got a very interior glimpse at the machine that was running at that time, and it was really sick. It was really unhealthy. Was there a light bulb moment where you thought, this can't go on? Yeah. It was at the start of 2017, and it took me 10 minutes to climb a flight of stairs. And I just reached the top, and I just had that awful, hollow feeling of like, this is what the rest of my life is going to look like unless I do something about it now. Esto que dice me hace acordar a cuando yo había ido a Milán y había bajado mucho de peso. Tenía unas botas porque era invierno y recuerdo que las botas me pesaban y yo en ese momento pensaba, qué bueno que tengo estas botas pesadas porque así hago como doble ejercicio cuando camino por la calle. No solo camino, sino que también estoy haciendo como pesas en las piernas. Ese era mi pensamiento en ese momento. Claramente cuando después
gané un poco más de peso otra vez y volví a mi peso normal. Esas botas no pesaban, no pesaban más. Esas botas en realidad no pesaban nada, solamente que yo estaba tan flaca que para mí esas botas eran como pesas en las piernas. It's a much healthier Bridget Malcolm that we spoke with in New York. Still working in the industry that almost broke her, but now much pickier about her clients. She spent more than half her life working as a professional model after being scouted on the streets of Perth at the age of 14. Now, what would you tell that young girl that turned up to the model search that day? Oh boy, that's a big question. Maybe I would say to her, get into therapy early. At the age of 15, an impressionable young Bridget was told by her agent to lose weight. And so she simply stopped eating, marking the beginning of a decade-long battle with eating disorders, perpetuated by an intoxicating image-based industry. She says the message was simple: the thinner, the better. Was it right that you were told to do cocaine and have more sex? Yeah, over the years I've heard all kinds of things, but at the end of the day, what always worked for me was just to not eat. Do you remember what the longest period was that you went without food? So the longest I managed to go without eating was 3 days, and I had to quit because I kept passing out. And I was annoyed with myself because I was determined to make it to 5 days, but I couldn't. I couldn't function, I couldn't move, and it was incredibly frustrating. I remember being so angry with myself and feeling as though I'd failed somehow in not being able to survive on just water for that long. In every which way, I was a shell. Personality, mental, physical, emotional, all of it. I was just a shell. It was awful. Es muy cierto esto que dice ella de que solamente era una carcasa. Te levantás a la mañana y pensás en qué vas a desayunar, porque ya desde el momento que te levantaste y empezaste a ingerir cosas va a afectar tu carrera. Entonces pensás qué vas a desayunar y qué ejercicio vas a hacer y cómo hacer para duplicar esa cantidad de ejercicio, qué comer al mediodía o qué no comer al mediodía y qué comer a la noche, qué no comer a la noche. Pasás tiempo del día pensando en cómo hacer para que el cuerpo no sienta hambre, y si siente hambre, entonces llevar la mente hacia algún lugar, distraerlas con otras cosas para que no sienta hambre, que no sienta el hambre que estás pasando, y entonces salís a pasear o haces ejercicio. O algunas chicas, terminan en drogas o fumando, o encuentran la manera de mentirle al cuerpo con el poder de la cabeza. Estar todo el día pensando en cómo manipular a tu cuerpo de esa manera es agotador y te deja sin personalidad. Las agencias debieran tener profesionales que las ayuden a llegar a unas medidas, está bien, cercanas a lo que pide el mundo de la moda, pero que también sean saludables para el cuerpo de cada una de las modelos, porque todos los cuerpos son distintos y no podés darle una medida general para todas porque no funciona así. Necesitan profesionales en nutrición, en personal trainers, en, como dice ella, ir a una terapia. Necesitan también psicólogos que las ayuden a transitar toda esta nueva vida, sobre todo en una carrera como el modelaje, donde estás entrando a un mundo profesional desde muy temprana edad y no tuviste nada en el medio que te prepare para esa vida. Entonces, mínimo un terapeuta que te ayude mentalmente a transitar por todo esto. Victoria's Secret is now undergoing a massive rebrand in a desperate effort to save its reputation and win back customers. The move includes ditching the iconic Angels, replacing them with the VS Collective, a group of inspiring female activists, athletes and actors to represent the label. What do you think of Victoria's Secret's rebrand? Look, I don't know how you can rebrand something that has caused so much damage to so many people around the world for so long. It's been decades of this. I don't know, to me, I feel like there needs to be a lot more. There needs to be a public acknowledgement of what has happened. There needs to be some sort of pledge. Otherwise, it's just performative activism, it's performative wokeness.
Y como dice ella, es cierto, nadie nos pone una pistola en la cabeza y nos dice que tenemos que adelgazar o tenemos que ser modelos y tenemos que cumplir con ciertas metas del modelaje. Nadie nos está obligando a eso. Pero en cierta manera sí te obligan, sin decirte que te están obligando. Juegan con tus sentimientos, juegan con tus ilusiones, te hacen creer cosas que no son ciertas. Te pusiste esos objetivos porque te dijeron que podías hacerlo, y una vez que vos te pusiste esos objetivos, te dicen cómo llegar para cumplir con esos objetivos. Y aunque sabes que la manera de llegar no es la más sana, no es correcto, vos lo haces igual porque también confías en lo que te está diciendo tu agencia, en lo que te están diciendo los profesionales que tienen experiencia en esto, que están trabajando, y ellos tienen que saber cómo llegar a que vos cumplas esos objetivos. Te están diciendo que no comas durante 3 días. Bueno, será así, entonces no como durante 3 días porque así voy a llegar a lo que quiero llegar. Y una hace esas locuras porque si no lo hace, después se va a sentir una fracasada. Porque seamos honestos, a los humanos nos gusta clasificar a las cosas, nos gusta clasificar a la gente. Entonces, si tenés una modelo por delante... bueno, sos una modelo, trabajás de tu cuerpo, se ve que no tenés cerebro suficiente para hacer otras cosas, y bueno, hacé lo que tengas que hacer para que esta única cosa, que claramente es lo único que podés hacer, funcione. Y vos te crees ese cuento, y vos te crees que lo único para lo que sos buena es ser modelo. Y entonces haces lo imposible para que eso funcione. Porque claramente no te da el cerebro para hacer otra cosa, si no, no serías modelo. Voy a cerrar acá el video de hoy. Si lo quieren ver entero, lo pueden ver en el link que dejé en la descripción. Recuerden dejarme en los comentarios recomendaciones de a qué otras modelos puedo reaccionar. Muchos me recomendaron a Rome Strict. Seguro que lo estoy pronunciando horrible, perdón. Ella tiene un canal de YouTube, podría reaccionar a uno de sus videos. Díganme si están interesados en que lo haga. Gracias por recomendarme este video. Espero que a ustedes les haya gustado verlo conmigo. Y recuerden que la belleza no pasa por el físico, porque siempre va a haber alguien al que no le guste nuestro físico. Miren a todas estas chicas diosísimas, ángeles de Victoria's Secret, que aún así les decían que tenían que perder peso o que les faltaban cosas para ser perfecta. Así que prioricen su salud física, su salud mental. Y como les digo siempre, recuerden que la actitud no se puede photoshopear. Nos vemos la próxima. Bye. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing.